Amén, hermanos queridos, qué gusto verles, qué gusto estar un día más, un día precioso que el Señor nos ha dado. Aprovechamos este repechaje que tenemos, ¿cierto?, de este fin de los tiempos. En delante estaba pensando y yo decía, esto es como el cuarto tiempo, ¿cierto?, o el tercer tiempo. Yo diría entre tercer y cuarto, ¿cierto? Ya que el primer tiempo podríamos hablar del tiempo de Adán, ¿cierto? Desde la creación hasta el tiempo de Abraham, la salida del pueblo de Egipto, hasta los tiempos del Señor en un primer tiempo. Luego el segundo tiempo, el tiempo contemporáneo de los apóstoles, de la iglesia, el Señor generando una obra preciosa. Y tenemos un tiempo, hermanos, que el Señor también nos ha dado a la iglesia de este tiempo del fin, donde se están cumpliendo las profecías, se está cumpliendo lo que el Señor dijo acerca de su venida. Y nosotros, hermanos, debemos estar atentos a lo que se fue dicho en el primer tiempo, lo que fue dicho para el segundo tiempo y lo que ha estado pasando en este último tiempo. El Señor habló de todas las maneras por los apóstoles, por los profetas antiguamente, pero también nos ha hablado por el Hijo. Así que, hermanos, es bueno poner atención a lo que el Señor ha dicho acerca de este tiempo. Y yo quisiese, hermanos, en esta oportunidad seguir un poco con el tema que habíamos estado compartiendo el sábado pasado acerca de la identidad del creyente, pero en este instante lo vamos a focalizar hacia nuestra identidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. En una primera instancia, voy a ser muy breve, 5 minutos desde ahora ya. En una primera instancia nosotros estuvimos compartiendo acerca de la identidad del creyente en Cristo. Que el Señor le ha dado una identidad al cristiano o a su hijo, a aquel que ha recibido al Señor, y no solamente le ha dado una identidad, sino también rasgos y características para diferenciar a aquel hombre del resto de los hombres. El Señor es muy claro y muy intenso constantemente desde que Él, ¿cierto?, aparece en el escenario de la historia humana, se hace carne, ¿cierto?, nace por medio de María, y el Señor comienza a manifestar que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice y comienza a decir que aquellos que pueden ver el reino son los que nacen de nuevo. Y no hace ningún tipo de descripción acerca de las obras que ellos tenían que tener, sino que muestra la gracia de Dios abundante para que aquellos que creyeran en su nombre pudiesen ser guiados y ser considerados como hijos de Dios. ¿Cierto? Como dice Juan capítulo 1, que le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que han creído en el nombre del Hijo de Dios, esto es Jesucristo el Señor. Entonces, hermanos, en una primera instancia que estuvimos viendo, el creyente es hijo de Dios solamente porque ha nacido de nuevo. No hay ningún otro rasgo, no hay nada más que a mí me haga separarme o diferenciarme del resto de la humanidad caída, si no es que yo haya nacido del Espíritu de Dios, engendrado por Dios en su Espíritu, por la fe, en la gracia que Él nos ha dado. Y todo esto sustentado, ¿cierto?, en el sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, me quedan 2 minutos todavía, gracias Señor, para seguir profundizando en eso. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la obra de Dios nace, consiste en avanzar desde el punto en que el Señor llama a un pecador al arrepentimiento. ¿Ya? El Señor no puede trabajar en un corazón que primeramente no le ha recibido. Muchas veces hay muchos lugares de reunión, ya voy a decirlo así porque vamos a entrar a definir ahora lo que es la iglesia y todo lo que eso conlleva. Hay muchos lugares donde la gente se reúne y se dice hermano, se dice creyente, pero no han nacido de nuevo y solamente ellos tienen el fundamento de su fe, o ellos solamente están pensando que son salvados porque asisten a una iglesia o porque su nombre está inscrito no en el libro de la vida del Cordero, sino en el libro del pastor de la iglesia. Pero en el minuto en que ellos salen de ese lugar, su nombre es borrado de allí y tiene que ser inscrito en otro lugar. Entonces, muchas veces
muchos hombres piensan y dominan su mente diciendo yo tengo salvación porque me bautizó el pastor X, porque me predicó el hermano X, o porque me reúno con un grupo de hermanos, que pudiendo esos hermanos sí ser hijos de Dios, pero eso no se genera por causa de que yo me reúna con hijos de Dios, entonces yo soy hijo de Dios, sino que es porque yo he nacido de nuevo. La base, hermanos, de nuestra salvación es que Cristo murió por mis pecados. Hacerlo personal. Muchas veces decimos, sí, hermano, el Señor murió por nuestros pecados, y es verdad. Pero muchas veces yo no he confesado mis pecados al Padre. Yo no le he pedido al Señor que Él sea mi Salvador. Yo confiar yo en el Señor, sino que vivo de la confianza que otras personas depositan en el Señor y yo como que me anclo. Es como que soy un polizón en el barco de los marinos que va rumbo a conquistar nuevos horizontes. Estoy a la embarcación, pero no soy parte de la tripulación. Entonces, hermanos, la primera identidad que el Señor va a manifestar en los creyentes es que Él va a trabajar, va a suplir. Él se comprometió a sanar, a salvar, a sostener a su cuerpo, a su iglesia. Cuando Él dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Ahí Él está poniendo su identidad a ojos de los apóstoles, en ese tiempo los discípulos, y los discípulos, ¿cierto? Muy bien inteligentes en ese minuto los discípulos, no le dicen las cosas malas que decían los hombres, le dicen solamente las cosas buenas, ¿cierto? Porque no le dijeron que era un blasfemo, ni un hijo de pecado, ni un hijo de fornicación, como los fariseos sí decían de él, sino que le dijeron las cosas bonitas, ¿cierto? Uno de los profetas, Moisés, Elías, ¿cierto? Y varios nombres así de renombre, no le dijeron las otras cosas malas que decían de él. Entonces el Señor lo que hace es abrirle los ojos a los apóstoles por medio de esta pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces el apóstol Pedro tiene una revelación de lo alto, que es dada por Dios. Él abre su boca y dice lo siguiente, tú eres el Cristo. La identidad del Señor Jesucristo es que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le habla directamente a Pedro, no le dice a los otros apóstoles, tú eres Pedro, ¿cierto? Le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti, Él no se lo está diciendo a todos los apóstoles, estaba conversando directamente con Pedro porque en ese instante Pedro había tenido la revelación de que Él era el Cristo. Ahora, por medio de esa luz que tuvo Pedro, los otros apóstoles comenzaron también a evidenciar en ese hombre que caminaba con ellos que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces, el Señor le dice a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, ¿cierto? O Petra, una piedrita pequeña, ¿cierto? Y luego dice, y sobre esta roca, recordamos, ¿cierto? Sobre esta roca, sobre la fe que había sido manifestada por Dios, Dios haciendo la obra de traer hombres a Cristo. Recordemos que nadie puede venir a Él si no fuese traído por el Padre, y nadie puede ir al Padre si no fuese por Jesucristo. Entonces, en una primera instancia, el Padre revela a Pedro algo en el corazón, Pedro lo cree, y esa es la roca donde el Señor va a comenzar a trabajar en la iglesia, sobre la fe de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros, aún los pequeños, los niños, tienen que tener esta revelación en su corazón que el Hijo de Dios es Jesucristo el Señor, y que Él fue enviado para salvarlos de sus pecados. Vamos a hacerlo personal. Y no solamente salvarlos de sus pecados, sino de que ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que trabajó en la creación del mundo, trabajó creando a Adán, formando el pueblo de Israel, sacando a Israel de Egipto y todas las maravillas que vemos en el Antiguo Testamento, también lo quiere hacer con cada uno de nosotros de forma personal. Así como el Señor le dijo, y tú eres Pedro, el Señor también nos quiere decir a nosotros, y tú eres, y decirnos nuestro nombre y llamarnos por nuestro nombre.
Es interesante porque a veces nosotros nos colgamos de la declaración de Pedro, cual polizón, pero el Señor tiene una conversación con Pedro. Luego tal vez en lo privado lo habrá tenido con Felipe, con Andrés, ¿cierto? La tuvo con Pablo en su minuto. La tuvo también con los otros apóstoles del Nuevo Testamento. Cada uno con una revelación personal mirando a Cristo. Y allí el Señor comenzaba la edificación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia nace de una acción de fe sobre el testimonio visible, en este minuto claro, dentro de los apóstoles, pero ahora también sobre el testimonio de lo que los apóstoles vieron y profesaron que está escrito en las Escrituras, valga la redundancia. Entonces, hermanos, nosotros creemos por lo que ellos nos contaron acerca de ese hombre. Hay algunos, y en esto me quisiera comentarles un pequeño paréntesis, hay algunos que no leen otras versiones sino la King James, por ejemplo. Y dicen que esa es la palabra de Dios y que esa es la revelación de Dios. O sea, ellos no se basan en lo que dice la Escritura, sino que se basan en el texto como tal, la interpretación o la traducción como tal. Entonces ellos dicen, no, es que tiene que ser aquí. En esta, yo al leer aquí tengo la revelación divina porque ha sido 7 veces depurada y ha sido 7 veces revisada y están los profetas y toman un versículo que dice que tu palabra 7 veces probada. Toman un versículo allí descontextualizado absolutamente y dicen, no, es que esta es la Biblia de Dios, esto es lo que Dios buscaba. Esta es exacta, esta está perfecta. Pero nosotros vamos mucho más allá, hermanos. Vamos a la deposición de nuestra fe sobre la obra de aquel hombre llamado Jesús, que demostró ser el Hijo de Dios. Porque no solamente lo dijo, sino que lo demostró con hechos, y por sobre todo los hechos, la resurrección de entre los muertos, dándonos evidencia de que Él era Dios manifestado en carne. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia, ha aparecido la iglesia en escena, y el Señor dice, vosotros sois mi iglesia. ¿Por qué mi iglesia? Porque hay muchas iglesias. No que haya muchas iglesias del Señor. El Señor tiene una sola iglesia, pero sobre esa sola iglesia, esa es la única que es de Él. Las otras iglesias son conjuntos de personas que se reúnen en torno a algo, ya que la palabra iglesia como tal es salir a la asamblea. Eklesia, de la partícula ek en griego, que significa llamado a salir, y klesia, que es congregación o un lugar donde se reúnen muchas personas. Esto, si nosotros acá nos reuniéramos, por ejemplo, para hacer una festividad, también seríamos una iglesia, pero por causa de la partícula de la palabra en griego. Pero somos la iglesia de Cristo por cuanto nos hemos reunido en su nombre. Entonces, cuando nosotros vamos a otras iglesias, porque el anticristo también va a tener una iglesia, y le va a llamar la iglesia mundial, ¿cierto? Como ya está vislumbrando por ahí algunas noticias, de que se han juntado los líderes mundiales para la iglesia mundial. Esa es una iglesia, sí, pero no es del Señor. No es la iglesia donde el Señor trabaja, no es la iglesia donde el Señor se revela, no es la iglesia donde el Señor habla, no es la iglesia donde el Señor manifiesta su poder y su voluntad. Esa es una iglesia de hombres, dirigida hacia la adoración satánica final del anticristo y la bestia, y el dragón, ¿cierto? Y que va a arrastrar a la humanidad por medio de una marca que le permitirá al hombre vivir en el sistema, y todos los que quedemos fuera seremos, por esa iglesia, perseguidos. Amén. Entonces, hermanos, 1 Corintios capítulo 3. Entonces, ¿para qué existe la iglesia, hermanos? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Hermanos, me llevo reuniendo 5 años con ustedes. ¿Y para qué sirve la iglesia? Es una pregunta que a veces deberíamos hacernos, más a menudo de lo que pensamos, a pesar de que suena como un poco obvio. Una vez, estando con un compañero de curso, hace mucho tiempo atrás ya, y él era testigo de Jehová. Entonces yo le pregunté,
¿Y tú cómo sabes que eres parte de una iglesia? Así, ¿cómo tienes convicción de que esas personas no te están mintiendo? O sea, tú vas a un lugar, se para una persona y te empieza a decir, mira, Dios es así, asá, acá, acullá, y luego tú tienes que hacer esto para ser salvo. ¿Cómo tú sabes eso? No, pero es que ahí, es que mi papá va, entonces yo voy con él y él sabe, o sea, ahí él cacha. Él sabe cómo nos guía. Yo le dije, pero es que tú tienes que tener, si tú ya tenés 17 años, pues hombre, le dije yo, tenés que saber lo que te están diciendo esas personas. ¿Cómo basas tú tu vida? ¿Cómo sabes que esa es la iglesia de Dios? Y él como que dijo, bueno, porque son buenos, porque hacen buenas obras. Yo le dije, pero ¿qué haces tú como iglesia? O sea, si tú eres iglesia, esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo tuyo de ser iglesia? Y él me dijo, bueno, nosotros los domingos nos levantamos bien temprano, nos colocamos nuestro atuendo dominguero, un gorrito, si hace calor, y salimos por todas las casas repartiendo un tratadito. Y yo le dije, ya, y yo le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están los tratados de los apóstoles que prepararon? No, pero es que ellos iban con la pura voz, nosotros llevamos eso mismo, pero en escrito. Entonces nosotros vamos casa por casa para que la gente sea salva. Y yo le dije, entonces, si tú me repartes ese tratadito, y yo tengo ese tratadito en las manos, soy salvo. Me dijo, no, pues tú tienes que creer. Y yo le dije, pero si tú crees y no repartes los tratados, ¿no eres iglesia o eres iglesia? Y ahí empecé yo a ser pesado, ¿cierto? Ahí a perseguir su conciencia. Y a meterle así como traspié tras traspié para que él pudiese despertar. La cosa es que él se enojó, porque yo lo puse mucho en cuestión su religión. Y bueno, después terminó el colegio y ya no conversamos nunca más. Entonces lo que yo evidencié allí, y luego de muchas conversaciones con muchas otras gentes que son iglesias, no del Señor, son iglesias de hombres, o de revelaciones, entre comillas, es que todas esas iglesias tienen el mismo formato. Obras, acciones que ellos puedan lograr hacer para sentirse parte de un grupo. Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito acá, 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1, para revisar si lo que Pablo nos está diciendo es eso. ¿Eso es ser iglesia? ¿Ese es el objetivo de la iglesia? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a dejarlo por ahí porque vamos a leer todo el capítulo, pero poco a poco, para ir introduciendo en todas las características que tiene este versículo, si es que alcanzamos, ¿ya? Así que tranquilo, hermano. Vamos despacito. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol es que todas las obras no son la iglesia. Que Pablo siembre, que Apolos riegue, no da derecho o no da espacio
para decir que ellos sí son de Dios y otros no son de Dios. Porque la base no es la obra evangelística. La iglesia no solamente es obras, no solamente es actividad religiosa, como me decía este compañero. Yo salgo a repartir tratados, entonces esa actividad en mi mente me engaña y me dice, shh, tranquilo, tú eres de Dios, porque mira lo que estás haciendo, los otros no lo hacen, el mundo no lo hace, pero tú tranquilo, porque si haces esto, eres iglesia, eres la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo aquí me está diciendo que él regó, que Pablo plantó, pero dice, ¿y qué es Pablo? No es nada. O sea, él toma toda la obra que sí provenía de Dios, porque esa es una obra real, pero él no la toma para decir, mire, así hay que ser. Esto es la iglesia. No, él dice, yo no soy nada, mi compañero tampoco es nada. Somos siervos de Dios. Dios es todo. Entonces lo que hace es acercar las personas a Dios para que coloquen su vista en Dios, para que depositen su fe en Dios, para que aquellos que piensan que porque no hacen nada, vamos a decirlo así por ahora, sepan que si creen en Dios, porque han creído, esa era la parte principal de lo que leímos, que vosotros habéis creído. Y eso te hace a ti iglesia de Dios. No hay nada más, hermanos. Nosotros somos iglesia porque nacimos de nuevo por Cristo. Y Él nos ha añadido a la iglesia. Aunque yo tenga pelo negro y Daniel sea un poquito más castaño, y tal vez por ahí hay algún hermano más rubio, pero somos de la misma iglesia, nacidos por el Señor. Ahora bien, hermanos, lo que está sucediendo acá en Corinto, hay que revisarlo. Porque algunos estaban diciendo que ellos eran de un apóstol. ¿Se fijaron en lo que leímos en el pequeño extracto? Entonces, si Pablo está atacando este problema y diciendo que alguien es de otra persona, esa partícula de que está allí, nosotros a veces decimos, yo soy de Pablo. El problema y por qué Pablo está tratando este tema es que esa partícula de tiene algo escondido dentro. Cuando yo digo yo soy de, yo estoy diciendo yo, mis obras, mi fuerza, mi creer está concentrado en lo que esa persona me diga. Soy un seguidor de, o soy iglesia de, porque yo salgo de algo para reunirme en torno a esa persona. ¿Sabe cuál era el problema de Corintios, hermano, y por qué estaban tan desviados en esta situación particular? Junto con muchas otras claramente, pero particularmente esta, que es una de las primeras que se trata, y por ende la más difícil de corregir, o la más, la que estaba generando más destrucción, la más tóxica, es porque ellos habían salido de mirar al Señor y estaban diciendo, Pablo es mi Señor, Pedro es mi Señor, Apolos es mi Señor, yo soy de. Cuando los esposos se casan, ¿qué dice una esposa? Yo soy de mi amado, ¿cierto? Y el esposa, al viceversa, o el esposo viceversa, dice, yo soy de mi amado, y él es mío. Y esa partícula nosotros la encontramos solamente en Cantar de los Cantares, cuando se habla referente a una relación íntima. Entonces, hermanos, lo que estaban diciendo aquí estas personas de Corinto, estos hermanos, es que ellos decían, yo no miro al Señor, yo creo todo lo que me dice Apolos acerca de Dios, y eso es Dios. Esa es la iglesia. Yo soy la iglesia de Apolos, porque yo creo todo lo que me dice Apolos acerca de Dios. Y ese es un problema grave, hermanos. Porque en el fin de los tiempos, la gente va a decir, ¿quién como la bestia? O sea, los ojos del mundo van a decir, ese presidente que va a salir pronto y que va a sacar su careta y su rostro y nosotros vamos a decir, aquí está, ha llegado, ¿cierto? Ese hombre, la gente va a decir, ¿ese es el Salvador?
Porque Él va a ser una iglesia para sí, una iglesia mundial. Que todos los hombres, niños, grandes, ancianos, les sea puesta una marca en su mano, en su frente, y que esa manifestación, ese testimonio digan, yo amo, yo soy de Él. Y fíjese el que esta iglesia, que era del Señor Jesús, la gente que allí, los hermanos que estaban allí, estaban diciendo, yo soy de lo que no es nada. Pablo dice, yo no soy nada. Entonces ellos están diciendo, yo no soy de Jesús. Algunos decían, yo soy de Cristo, pero no con la intención inclusiva, no en el mal sentido de inclusividad, en el buen sentido que es junto con todos los hermanos, sino en división. No, yo soy de Cristo, ustedes no. Por eso Pablo también lo juzga allí. Pero junto con ese pensamiento tenía Pablo sus seguidores en Corinto, no porque Pablo los haya convertido, sino porque ellos dejaron de ver al Señor. En esta primera identidad, hermanos, nosotros vemos que es una de las primeras cosas que ataca el enemigo, que comienza a que nuestros ojos salgan de la visión cristológica, cristocéntrica, y se bajen a que personas tengan la razón acerca de la Biblia. Entonces nos gusta como comparte un hermano o les gusta como comparten otros, pero no solamente que les guste o que entiendan más a uno u a otro, sino que su corazón va detrás de aquellos hombres. El problema de eso, hermanos, es que es una fornicación en el corazón, porque mi Señor es el Señor Jesús. Él me compró, Él me lavó, Él me trajo a la vida de iglesia. Él me hizo nacer por el Espíritu. Y yo, al decir, yo soy de Pablo, ellos estaban diciendo, Él es el que me ha traído toda esta bendición. Porque esa partícula yo soy de es súper complicada, hermanos. Es súper complicada. No en el sentido de entender, sino se compromete uno. Es como si usted se estuviera casando con alguien, se estuviera dando un matrimonio. Y Pablo inmediatamente dice, y como que suelta todo, ¿cierto? Dice, yo no soy nada. Pero muchos hombres han tomado esa devoción de la gente y han dicho, sí, la verdad, me descubrieron, yo soy Cristo. Disculpen, no me había dado cuenta. Anoche me habló un ángel y me di cuenta que era Jesucristo reencarnado. ¿Ha pasado? Algunos otros dicen, sí, deje de leer la Biblia, sígame escuchando. Hermanos, esos son profetas del fin del tiempo, que van a intentar hacer mercadería de nosotros, de ustedes. Hay gente que intenta conseguir su dinero para que usted se enamore de esas personas y diga, yo soy de usted. Y no lejanos, cercanos y conocidos, que nosotros hemos escuchado de su propia boca decir herejías de esa envergadura, que ellos son escogidos por Dios, que ellos son personas de renombre, que ellos fueron ungidos por Dios para llevar a cabo una obra. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que la iglesia no es para eso. Vamos a leer 3 versículos antes de continuar para ver cuál es el objetivo de la iglesia, y sobre esa base vamos a ver que todas están ligadas con el mismo Señor Jesús, y por eso Pablo dice lo que dice. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 12, un poquito más adelante en sus Biblias. Efesios capítulo 1, verso 12 dice lo siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tomé ese versículo en particular, a pesar de que hay muchos más allí mismo en Efesios, principalmente, hermanos, porque es el que va al grano. Nuestra redención, nuestra compra, el sacrificio del Señor conlleva un objetivo. El objetivo de la iglesia lo vamos a dividir en 3 grandes áreas que completan la obra de Cristo para Dios. En una primera instancia, todos los que son comprados, todos los que han sido lavados por la sangre del Señor Jesús, son para la gloria de Dios.
Dios busca en el mundo gente que sea para su propia gloria. Algunos podrían decir, uy, el Señor que es soberbio, que el Señor que es orgulloso. No, porque Él es perfectamente humilde, porque Él no está diciendo ninguna mentira, porque Él es glorioso en sí mismo. Y Él merece gloria por causa de la justicia, ya que Él, habiendo sido humillado voluntariamente, merece por causa de esa justicia ser engrandecido por sobre todas las cosas. Entonces, como Él nos da vida a nosotros mismos, Él merece que nosotros le devolvamos toda nuestra vida a Él en gloria. El primer objetivo de la iglesia, hermanos, es llevar gloria al solo nombre del Señor Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. No a los hombres, no a usted mismo o usted misma, no a sus hijos, no a sus padres, a Dios y al Señor Jesús. Hermanos queridos, la intención de que nosotros nos reunamos ahora es para que le demos gloria a Dios. Por eso están las alabanzas en medio de la iglesia, por eso hay instancias para adorar el nombre y bendecirlo. Aún esta predicación debe ser para la gloria de Dios. Y todas las palabras que se hablen cuando nos reunamos como iglesia deben ser para la gloria de Dios. Y todos nuestros pensamientos y toda nuestra fuerza y todo nuestro ímpetu y toda nuestra energía debe ser para la gloria de Dios. Y aun cuando estamos en nuestros trabajos, aun cuando vamos a la peluquería, aun cuando vamos a comprarnos ropa, debe ser para la gloria de Dios. Porque nosotros no hemos dejado de ser iglesia, porque el ser iglesia no es reunirnos en un lugar, ni hacer activismo religioso, sino es por nacer del Espíritu. Y hermanos, nosotros no nacemos del Espíritu cada vez que nosotros entramos al lugar de reunión. Hemos nacido una vez y para siempre. Entonces, si usted nació hace 10 años atrás, 5 años atrás, un mes atrás, un día atrás, de nuevo, entonces, hermanos, desde ahora en adelante, su vida completa debe ser para alabanza de la gloria de Dios. O sea que cuando nosotros nos casamos es para la gloria de Dios. Si tenemos hijos, para la gloria de Dios. Y si estamos enfermos, cambiará. No, pero es que aquí, a ver. No, pero hermano, es que aquí ya no, ya, porque yo me tengo que ver, pues está todo bien, todo precioso, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Pero cuando estamos enfermos, deberíamos llevar eso para la gloria de Dios. Cuando Pablo quedó con su vista cortada, ¿cierto? Hermano Saulo. Y lo que allí aconteció con aquel hombre, orando por Pablo, fue para la gloria de Dios. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Cuando a Esteban lo estaban apiedrando, ¿por qué el Señor lo habrá permitido, hermanos? Para la gloria de Dios. Y el Apocalipsis completo, hermanos, ¿para qué sirve? Porque, no, hermanos, que viene el Apocalipsis, oh Señor, sí, el caballo de la enfermedad, hermano, el caballo blanco, el amarillo, el bermejo. Y, hermano, las señales. ¿Y acaso las señales no son las mismas señales de Egipto? ¿Y para qué fueron esas señales en Egipto? Fueron para darle gloria a Dios. ¿Y para qué van a ser las señales del fin del siglo cuando los hombres vean allí todo aquel acontecer milagroso y también sobrenatural, cómo se va la tierra hacia la oscuridad, cómo los terremotos? Son para la gloria de Dios, hermanos. Porque es parte del objetivo final de la iglesia. Y uno de los principales, imaginemos que son 3 columnas las que sostienen el objetivo de la iglesia en su totalidad. Vamos a leer Colosenses, no hay primero, sino capítulo 1 de Colosenses, un poquito más adelante, después de Filipenses, capítulo 1, verso 28. Aquí hay otro de los objetivos de la iglesia. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, el segundo objetivo de la iglesia, hermanos, es la edificación de los hombres. En este caso de los creyentes, porque un creyente es el único que puede ser edificado y sobreedificado. Cuando nosotros nos reunimos debe haber edificación. Nosotros no solamente nos podríamos reunir para cantar cantos y después calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Debe haber edificación, debe haber amonestación y todo lo que conlleva la edificación, consolación, restitución, enseñanza, exhortación. ¿Para qué? Para que los hombres conozcan a Dios y puedan alabar a Dios. Porque sin edificación no hay glorificación, hermanos. Cuando yo desconozco a Dios, no lo puedo alabar. Cuando usted es una persona ignorante, cuando somos ignorantes con respecto a lo que Dios ha hecho, yo no lo puedo alabar de forma completa. Imaginémonos que nace un israelita justo días después de que todo el pueblo salió de Egipto. Y están todos ahí en el desierto, en el cántico de Moisés, están todos saltando, aleluya, gloria al Señor. Y hay uno que llegó atrasado, digámoslo así, ¿ya? No sabe nada de lo que pasó para atrás. Y va a estar así como, ¿y por qué están tan contentos? ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué están cantando? Y hermanos, a veces nos ha pasado que han llegado personas a la reunión, nosotros cantando, mano arriba, llorando, algunos, gloria, gloria a Él, ¿cierto? Gloria, gloria a Él. Y la persona está así. Están locos. ¿Qué les pasa? ¿A quién le cantan? Porque la ignorancia genera que yo no pueda adorar. Y eso en diferentes niveles. Yo puedo decir, sí, el Señor me salvó. Y vivir toda la vida con esa sola proclama, el Señor me salvó. Pero el Señor ha hecho miles de millones de cosas más contigo, pero como nosotros las ignoramos, no lo podemos alabar porque desconocemos su obra, tanto en nosotros como en los hermanos, como en la iglesia, como a lo largo de la historia. Si nosotros, por ejemplo, comenzáramos a compartir de aquella victoria que tuvo el Señor, por ejemplo, contra los filisteos, por medio de su siervo David, y nadie la conociera, nosotros no podríamos decir, ¡uy, qué precioso el Señor! Mira lo que hizo con un niño, aproximadamente 15, 17 años, peleando contra un gigante de 3 metros. No podríamos decir, mira, gracias Señor, mira, tú eres glorioso, mira lo que hiciste. Si lo desconocemos, no hay cómo llevarle gloria al Señor. Entonces, parte para que se pueda que es la adoración, llevar a cabo, es que tiene que haber edificación, conocimiento. Y ese es el objetivo de la iglesia, hermanos. Que los hombres que nosotros, los hermanos que servimos en alguna forma a la iglesia, presentemos a los hombres perfectos delante de Cristo. ¿Y para qué? Para que ellos lo vean y digan gloria, gloria a Él, como cantábamos hace un rato atrás. Para que podamos decir, sí, Él es el Señor. Sí, ciertamente, hermano David, no es nada, compartió algo. El Señor dio el crecimiento, gloria al Señor, por el crecimiento que Él da en sus hijos que están ligados, ¿cierto? Porque eso está bajo varios parámetros. No es que el crecimiento venga porque yo simplemente me siento y ya estoy creciendo, sino que se desarrolla en base a un contexto, que luego lo veremos más adelante, si el Señor lo permite, ya sea por mí o por otro hermano. Ese crecimiento lo da Dios, pero es para su gloria. Pero debe haber crecimiento, debe haber edificación. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 12 para reforzar esta idea. Volvamos a Efesios 4, verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo mismo que estaba en Colosenses, solamente que un poquito más profundo. Vamos a Mateo 28, con esta última columna de lo que podríamos llamar el objetivo de la iglesia. Mateo capítulo 28, verso
19. El primer evangelio según Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es como una escalera. Empezamos arriba, la adoración, la glorificación de Dios. Eso no puede llevarse a cabo si no hay edificación. Pero ¿qué debería haber antes de la edificación? La conversión. Porque si no hay creyentes, no hay edificación y por ende no hay glorificación. Entonces, la evangelización de la conversión de los impíos es una de las primeras instancias de la obra fundamental, del objetivo fundamental de la iglesia. Predicamos el evangelio, enseñamos a los hombres haciéndolos discípulos de Cristo, y esos discípulos de Cristo llevarán gloria al nombre del Señor. Ese es el motivo por el cual usted hoy día está sentado acá, hermanos. Pero hermano, es que a mí el Señor, yo no sé, parece que soy ojo, porque yo miro nomás. No, hermano, y es que a mí el Señor me hizo oído del cuerpo. Sí, lo que pasa, hermano, yo tengo algo que decirle, yo soy como el dedo chico. Algunos se tiran así como más. No, hermano, yo soy la uña del dedo chico, así ya. No, yo soy la mugre de la uña. No, hermano. No, hermano. Ciertamente el concepto o identidad de cuerpo en las Escrituras existe. No lo vamos a negar porque está textual en la Escritura en muchos pasajes, ¿ya? Varios, más de 10. Hay eventos en los cuales se relata perfectamente en qué consiste lo que es ser cuerpo, pero el hecho de que nosotros seamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que se conforma de muchos miembros, no anula el objetivo general y primordial de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no debería poder escoger entre una de las 3 grandes columnas, porque las 3 son una sola. O sea, los mandatos que leímos tanto en Efesios 1:12 como en Efesios 4:12 como en Colosenses 1:28 y como en Mateo 28:19 es para la iglesia. ¿Usted es iglesia? Chuta, vamos ya, hermano, volvamos al sábado pasado. Amén, hermano. Padre del Señor, hermano. No, ¿por cierto? Amén. ¿Por qué somos iglesia, hermanos? Porque hemos nacido de nuevo por la sangre del Señor Jesús. Él nos ha comprado, Él nos ha vestido. Amén. Somos iglesia. Y hay que decirlo, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy iglesia del Señor. No podemos agregar la partícula la porque somos parte, ¿cierto? Nos reunimos como iglesia. La iglesia se reúne en un lugar. Esta casa no es la iglesia, es la casa del hermano David. Gracias, Señor, porque hay casa. Pero estas 4 paredes no son la iglesia. Ustedes se reúnen como iglesia porque ustedes son iglesia que genera que más iglesias te juntan. Y si yo mañana voy a Melipilla y me reúno con el hermano Miguel, sigo siendo iglesia y me reúno con la iglesia que está allá, que está dispersa en todo el territorio nacional. Y si voy a Temuco con el hermano Gardo y me reúno con los hermanos allá, la iglesia David que estaba en Santiago se movió y se reunió con la iglesia que está en Temuco, con los hermanos de allá. Amén. Simple. Muy básico. Pero, si soy iglesia, y el objetivo de la iglesia, ¿ya? El objetivo de usted es generar estas 3 acciones. Amén. O sea que nos sirve cuando nosotros decimos esto. Hermano, le estuve compartiendo a un compañero de trabajo y aquí se lo traje. Dele. Es que, hermano, usted es el maestro acá, usted es el que enseña, entonces enséñele. Espérate, a ver, leímos mal. Por tanto, y ya ser discípulos. ¿A qué le está diciendo eso? A Pedro y a Juan, porque todos los demás eran evangelistas nomás.
Entonces, como hay evangelistas y maestros, entonces no puedo enseñarles. Hermano, pero es que lo que pasa es que yo soy mujer, entonces yo no tengo facultad porque la Escritura dice la mujer calla en la iglesia, entonces yo no tengo nada. No, hermano, yo me salvo. No, las hermanas son iglesia. Y deben llevar gloria a Dios en toda su vida, porque son iglesia toda la vida, 24/7, 365, 80, ¿cierto? Si pudiéramos decir cuántos años vamos a vivir, ya 99, 101, no sé, los años que viva. 24/7, 12, 365 y así toda su edad. Todos los años que el Señor le permita vivir. Porque el objetivo de nuestra vida es que se cumpla estas tres cosas, hermanos. No lo estoy diciendo como iglesia a manera de reunión, ¿se fijan? Que estamos sacando algunos paradigmas, lo estamos apuntando a lo personal, porque hermanos, la iglesia es usted. Hay hermanos que dicen, no hermano, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero ahí no dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está. Y esa exclusivamente es la iglesia. No, del Señor dice que su presencia está porque hay 2 o 3 de acuerdo invocándolo. Pero cada uno en particular es iglesia. No se está anulando toda la Biblia. Porque algunas veces se toma un texto, se saca de contexto y se usa para presentar ciertas tendencias que anulan responsabilidades en la vida del creyente y anulan tu identidad. Porque, hermanos, la identidad del creyente no solamente es que es engendrado por Dios, sino que los rasgos naturales de los que son engendrados del Espíritu es que le lleven gloria a Dios, es que edifiquen a los hermanos y es que prediquen el Evangelio de su propio Dios. Y cuando nos reunimos como iglesia en la actividad colectiva, entonces se manifiestan más cosas, como lo que va a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 en adelante. Pero, hermano, ¿por qué desde el verso 12 y no desde el verso 1? Leámoslo, hermanos, para que averigüemos por qué uno dice desde el 12, porque ahí dice, pero cuando os reunís como cuerpo, o vosotros sois el cuerpo, pero hay un contexto anterior mediato. Está el contexto inmediato, que es todo lo que está diciendo, pero el mediato es todo lo que se dijo. Capítulo 12, verso 12 de 1 Corintios. 12:12, mire qué fácil, hermano. 12:12. Entonces, cuando tenga que ir a predicar a un lado, usted dice, 12:12, listo. ¿Listo? Rápido, vamos. Sinapsis rápida ahí para nuestras mentes. Vamos a leer el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Ahora vamos a leer desde el 1. Dice, pero hermano, ¿para qué nos enreda? Porque hay que hacer un énfasis en el verso 12, sin saber el contexto inmediato, para que después el Señor nos alumbre de por qué dijo eso. ¿Amén? Es como cuando las películas empiezan de atrás para adelante. ¿Ya? Imaginémonos eso. Están en la guerra y después dicen 10 años antes. Y uno dice, y ahora entiendo por qué están ahí. Eso. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es el contexto entonces del cuerpo? Dones espirituales. Ojo con eso, ¿ya? Sabéis que cuando erais gentiles, pero ¿cómo, Pablo? Hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales y ahora nos está hablando de cuando éramos gentiles. ¿Qué relación tiene eso? Identidad. Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces, hermanos, mi pregunta aquí es, ¿por qué están estos dos versículos pegados uno después de otro? Pablo está diciendo, por un lado, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque cuando eran gentiles se iban detrás de los ídolos. ¿Y qué relación tiene eso? Si lo pensamos así nomás, ¿hay alguna relación en eso? Hermano, no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan la actividad de los dones espirituales, porque antes se iban detrás de los ídolos. Ahí hay una relación súper especial, hermanos, que nos va a llevar hacia el cuerpo. Porque la idolatría a ídolos mudos, lo que estaba haciendo Pablo era recordar acerca de cómo se llevaba a cabo la idolatría. ¿Cómo se lleva a cabo la idolatría a ídolos mudos? Caminatas
hacia el lugar de reunión, o procesiones, como dice la hermana Doris, actividad religiosa hacia los ídolos, sacrificios, ya sea humanos, animales, cosas, formas de vestir, ofrendas. Es como se dice cuando la gente como que hace una predicación, pero promulgación, hay una palabra que se ocupa cuando se difusa. ¿Cómo? No es promoción. Pero me entienden la idea, o sea que las personas quieren que los demás adoren a su ídolo, porque el ídolo que uno adora, o sea, yo lo adoro porque algo hace, entonces si él hace algo, yo digo, oye, mira, ven, ¿cierto? Promoción, lo promueven, lo promulgan. Ay, gracias, Señor. Hasta que llegamos, costó. Estaba lenta ahí la neurona y el Señor le pegó un... Ya. Promulgación, ¿cierto? Oye, el mejor santo es San Expedito. ¿Por qué? Porque yo hago así y ya está ocurriendo el milagro. Rápido, hermano. Ahí, vamos, listo. Romualdito, hermano, ahí el de la estación central. Y como que compiten así, como quién tiene más vela. Niño Dios de Mayoco. Uy, ahí. Es como que hubiera una competencia de quién es más eficaz. Y la gente como que, ¿para qué va a ir al más lento si tiene a Expedito? No, el de los pescadores, porque ese siempre está escuchando a los puros pescadores, a todos los demás lo ignora. Si yo trabajo en otra cosa, no me pesca, pero si soy pescador, a ver qué pasó. Porque esa adoración ha ido a los mudos, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo que la actividad de los dones espirituales, él no quiere que la iglesia la ignore, porque antes ellos hacían cosas en su idolatría con los ídolos mudos. Entonces como que uno dice, a ver, entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo acerca de eso? Por tanto, os hago saber o les doy a entender que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Con qué tiene que ver este versículo de lo que hemos estudiado hasta el momento? Con la adoración, ¿cierto? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, lo primero que tienen que entender es la proclamación voluntaria de cada creyente. El Espíritu Santo y todo lo que Él va a manifestar es para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a un lugar y hay una manifestación allí, ya sea de carácter espiritual descontrolado, llamémoslo así, o tal vez una persona puede estar allí en su puesto, toda bien digna, y si eso no lleva gloria al Señor Jesús, no es del Espíritu Santo. Y con ese puro versículo, hermano, usted puede ya sacar varias cantidades de cizaña de sus ojos. Inmediatamente. Hoy día nos juntamos en el Estadio Nacional para cantar a Dios. ¡Aleluya! Y comienzan a cantar. Y uno empieza a escuchar la letra. Y en ningún minuto dijeron gloria a Dios. En ningún minuto dijeron las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ningún minuto se mencionó su nombre. Y toda la gente llorando y las manos arriba. Y Ticket Market forrándose. Y el cantante amasando dinero debajo en el auto. Pero no, esto es para la gloria de Dios. O sea, ese solo versículo ya nos debería dar a entender muchas cosas. Porque el Señor agregó también que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Entonces hay varias cositas allí que se van formando y que nos van a hablar del cuerpo. ¿Y por qué está el cuerpo metido aquí al medio? Sigamos avanzando. Ahora bien, hay diversidad de gracias o dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades u operaciones. Le estoy diciendo dos palabras para poder tener un concepto más entendido acerca del asunto. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho,
Porque a este, o sea, a uno, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Pero en qué sentido palabra de sabiduría? Que lleve gloria a Dios. Esa es la base. Entonces a uno, el Espíritu le da a uno que hable palabra de sabiduría. ¿Cómo yo reviso? ¿Cómo yo puedo discernir si eso es de Dios? Porque va a llevar gloria al Señor Jesús. A otro, porque a este dada por el Espíritu palabra y sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Entonces, hermanos, yo sé que no estamos poniendo énfasis en los dones como tal, sino en la actividad del cuerpo. Porque todos los dones, todos los servicios, todos los ministerios tienen que estar dentro de las 3 áreas o grandes columnas que mencionamos al principio. Deben ser en pos del objetivo de la iglesia. Porque deben ser para la gloria del Señor. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no es para que usted le digan, oye, te las mandaste, 3.000 Pedro, hoy en el templo de la Hermosa como 2.000 más. No. Es para la gloria de Dios. Es para el aplauso y el reconocimiento de Dios. Porque Pablo, ¿qué decía en capítulo 3? Yo no soy nada. Y Apolos no es nada. Entonces el objetivo, claro, la iglesia no es que tenga grandes predicadores, no. La iglesia tiene predicadores porque ellos trabajan para la gloria del Señor nomás. Y si hay 100 miembros, que sean para la gloria del Señor. Y si hay uno, y si hay 2 miembros. No, pues que esta iglesia, hermano, en la tele, ¿cierto? Mi iglesia tiene 10.000 miembros. ¿Y qué tiene? ¿Y de qué sirve 10.000 miembros? Porque a veces nosotros como que nos sentimos mal porque llega un hermano, no sé, no, hermano, es que estamos preocupados porque somos 5 en la casa. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? No, que ahí estamos perseverando. Gloria al Señor, si son para la gloria de Dios. Objetivo cumplido, por así decirlo. No es que sea así de frívolo. Objetivo cumplido, ya lo logramos, estamos listos. No. Tiene otras acentuaciones. Pero, hermanos, estamos en el camino del Señor. A veces nos complicamos, hermano, hay que llenar estadios, hay que salir afuera. No. Hay que predicar el Evangelio. Y si las personas reciben o no reciben el Evangelio, lo hice para la gloria del Señor. Mientras no sea para su propia gloria, que no ande buscando gente que lo siga a usted, gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Y aunque no se convierta nadie, hermanos, aunque usted predique hace 50 años y no se convierta nadie, ¿sabe qué, hermanos? El Señor le va a decir, buen siervo. ¿Por qué el Señor iría a decirle a usted, no, mira, no se convirtió nadie? Pues si usted lo hizo para la gloria de Dios, ¿lo irá a rechazar el Señor? No, porque el servicio y el objetivo es hacer las cosas para la gloria de Dios. Que el Señor da el crecimiento, amén, gloria al Señor. Que Pablo llegaba a una ciudad y de repente se convertía a todas 2 o 3 familias y de repente se convertía en una sola mujer y usted ve afligido a Pablo. ¡Ay, no, es que me fue mal en la pesca! ¿Ustedes se acuerdan de una... Hay un comentario denominacional, lo voy a llamar así, que ustedes le decían es que cada vez que se convierte un creyente es una perlita de la corona. ¿Sí? Eso no está en la Biblia. ¿Ya? Hay coronas. ¿Sí? Hay perlas. Hay una perla de gran precio, ¿cierto? Pero no hay perlas, gente que sean mis perlas, y entonces mi corona va a estar tan llena de perlas que la cabeza la tengo que andar con un carretilla, porque hay muchas perlas y otro allá por ahí, ¿no? Así como tapándola, así como con vergüenza, así, uy, no tengo nada. No, hermano, descanse. Porque esa enseñanza puede ser muy poética, ¿no? Sí, hermano, y usted cada vez como que va una perla en su corona, entonces al final uno no predica para la gloria del Señor, sino para tener perlas. Y andar con 2 sacos llenos de perlas, se me pierden las perlas, le coloco más perlas, ¿cierto? De repuesto tengo, y de colores. No, hermano, para la gloria del Señor nomás.
Y usted predica conforme a lo que el Señor le va mostrando. Porque el yugo del Señor es ligero, hermanos. La carga del Señor es ligera. Él no pone carga así de, es que hermano, yo no sé, es como que no puedo predicar porque la gente no se convierte. Hermano, en ninguna parte de la Escritura dice que cuando usted abra la boca la gente va a caer rendida a sus pies, porque hay situaciones. Dice que Apolos regó, en ningún momento dijo que Apolos plantó. O sea, Apolos llegó a la iglesia y estaba la iglesia lista. Estaban los hermanos ahí sentados y Apolos dijo, permiso, buenas tardes. Mira, esto es lo de la Escritura, esto es lo del Señor. Y regó a los hermanos que ya habían sido plantados. Y es nada, igual que Pablo, que no es nada, y eso que Pablo predicó. Y usted tampoco es nada, hermano, porque su servicio es privado, es para la gloria de Dios. Y el Señor lo recompensará por lo que usted hace. Si usted ora por los hermanos, gloria al Señor por lo que usted haga, a mí no me interesa saberlo. Y tampoco que lo ande promocionando, porque eso es lo que hacían los ídolos mudos. Eso es la idolatría. Porque el énfasis que está dando acá cuando comienza a hablar de los dones espirituales es con respecto a los ídolos. Porque algunos dicen, no hermano, que acá están los dones, entonces los dones es lo esencial en la iglesia. Hay iglesias que son solamente de dones. Y si usted no habla lengua, ya perdió la salvación. Entonces ya el extremo se volvió el don. Es que si no se habla en lengua, usted no es salvo. Mentira, hermanos. ¿De dónde sacaron eso? No, es que yo veo en la Escritura, todos los que creyeron hablaron en lenguas. O sea que usted, cuando aquellos 3.000 que se convirtieron en Pedro, todos hablaron en lengua, yo no veo eso. Y el cojo que comenzó a saltar de la mano de Pedro y Juan en el templo, en la entrada de la Hermosa, tampoco habló en lengua. Y le dice textualmente que ese hombre había recibido al Señor porque creyó en el nombre de Jesús. Y no hay testimonio de que él habló en lengua en ese momento. Y el que estaba al lado del Señor en la cruz tampoco habló en otro idioma. ¿Por qué? Porque cambiamos las bases por los énfasis. Y perdemos el objetivo de llevarle gloria al Señor. Y nos decaemos y comenzamos a decir, pucha, es que yo nunca he predicado en la iglesia. Pero hermano, si el objetivo de la iglesia es llevarle gloria al Señor, y si usted comparte 15 minutos un día aquí, hermano, sentado, gloria al Señor por eso y nos iremos satisfechos, porque el Señor habló. Y si comparte 3 horas, gloria al Señor. O 1 hora 40, o 1 hora 20, o 30 minutos, o 5 minutos. Yo todavía me acuerdo de un testimonio de un hermano que él tenía esa carga en el corazón. Me decía, hermano, lo que pasa es que yo quiero como evangelizar. Y yo le dije, hermano, o sea, yo notaba que él decía, hermano, dígame cómo evangelizar para que la gente se convierta, ¿cierto? Para no ser como una persona que no tiene fruto, por así decirlo. Y estaba angustiado el hermano, yo quiero predicar. Entonces, yo le dije, hermano, ¿se acuerda de esa parte de la Escritura cuando el Señor estaba frente a los 4.000 y multiplica el pan? Y después dice que lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? Porque lo había saciado con el pan al Señor Jesús. Y después el Señor pasa un tiempo y como que vuelve a alimentar a otros 4.000. Y después el Señor entra en Jerusalén y toda la gente que estaba ahí le decía, Hosana, Hosana, ¿cierto? Hijo de David, que viene en el nombre de Jehová. Y después el Señor le grita y dice, crucifícale. Y es todo como que es la misma gente, o sea, es el pueblo. O sea, muchos de los 4.000 que comieron, lo más probable es que hayan estado gritando crucifícale y el nombre de Barrabás. Y por otro lado, muchos de los 4.000 o de los que gritaron Hosana, estuvieron en la crucifixión mirando al Señor puesto ahí sobre el madero. Y el Señor les predicó a ellos, ¿cierto? Las bienaventuranzas. El Señor en varias escenas aparece frente a multitudes y él comienza a hacer enseñanzas. Mi pregunta es, ¿y cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés y comienza a anunciar? Y dice, vosotros que crucificaste el autor de la vida, ¿cierto? Y algunos que estaban ahí dicen, o de esos 3.000 varones sin contar mujeres y niños, dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Dónde estaban? En Jerusalén, ¿cierto? Entonces el Señor, que es el Hijo de Dios, cuando predicó no lo escucharon, pero cuando escucharon a Pedro se convirtieron 3.000. O sea, el Señor no es tan evangelista como digamos. Sí, pues el Señor es evangelista.
¿Y por qué se convirtieron con Pedro y no con el Señor Jesús? No, tuvieron que llegar hasta Pedro para despertar. ¿Sabe por qué? Porque era el mismo Señor que le habló por medio del Señor Jesús y el mismo Señor hablándoles por medio de Pedro, porque Pedro no es nada. Así es. O sea, el mismo Señor predicándole a todo el mundo, porque en usted no hay nada. Usted es un parlante, es una ampolleta, como comentábamos la otra vez. Se convierte con Cristo. Exacto, Cristo es el que convierte a la gente. No somos nosotros. Entonces los dones espirituales no son como cuando nosotros hacíamos actividad idolátrica. Porque el cuerpo es de Cristo. Y por eso llega el verso 12 y dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces cuando los hermanos vienen y nos ven a nosotros acá, una iglesia que se reúne en cierto lugar para la gloria de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, es la expresión de Cristo en ese lugar. Y ya está. Y si los hermanos de X otro lugar nos dicen amén, hermano, queremos tener comunión con ustedes, es que dos grupos de iglesia se juntaron y la iglesia tuvo comunión allí, entre muchos creyentes. Y el objetivo de la iglesia era ese, moverse tranquilamente, y los apóstoles se movían por todas las localidades donde el Señor los enviaba, iban a tales lugares, a veces llegaba gente nueva, a veces sembraban, a veces regaban. Pero lo importante no era que ellos se movieran, lo importante es que el crecimiento estuviera. O sea, que hubiese lo de Dios. Que el objetivo de la iglesia se cumpliese, que ellos se reunieran para la gloria de Dios. Volvamos ahora a 1 Corintios capítulo 3. Después vamos a volver al 12 ya, para ver el tema del cuerpo, pero me quedó algo en el tintero. 1 Corintios capítulo 3. Dice así. En el verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas y disensiones. ¿Y por qué eran esos celos, contiendas y divisiones? Disensiones son que tenían algo en contra y al final cada uno se iba para su lado. No, es que Pedro predica mejor, no es que Pablo era X, entonces ya, yo me voy, yo escuchar a Pablo, yo escucho a Pedro. Tenía una disensión con respecto al punto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que el cuerpo es como que esta mano fuera fan del codo. Es como que esta mano solamente se moviera para darle gloria al codo, que es otra parte del cuerpo. O sea, la identidad de iglesia estaba destruida, hermanos. Lo que el Señor había enseñado por medio de los hermanos allí en Corinto, no se había tomado en consideración. Entonces, la mano era fan de la rodilla y la rodilla decía, no, yo no me quiero juntar con los de Pedro porque los de Pedro son así, son asá, y Pedro no me gusta cómo predica, yo soy de Apolos porque Apolos pareciese ser que era un hombre como con más ímpetu, según lo que muestran las Escrituras, como más intenso en predicar, como más así extrovertido. Dice la Escritura que Apolos es como poderoso en palabras, como que era más intenso. Y al parecer Pedro era como más suave. Y Pablo era como más maestro, como que iba a lo así como nuevas revelaciones, así como más profundo. Entonces se le hacía barra a los apóstoles, porque no se consideraba lo del cuerpo. Entonces miren la pérdida de identidad. Entonces yo les voy a pedir a los hermanos que tienen lápiz, y a los que no tienen, lo seguirán con el dedito, que marquemos cada vez que el apóstol les dice
sois. Porque la palabra que más se repite en este lugar donde se está perdiendo la identidad de iglesia es la palabra ser. Obviamente conjugada en diferentes acciones. Entonces vamos a leer desde el 1, miren. Marquemos ahí hagamos como un acento cada vez que diga sois. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lleguemos hasta ahí, momentáneamente, aunque para abajo sigue tratando el apóstol de que los hermanos conciban una identidad. ¿Qué son ustedes? ¿Qué no son? Son carnales. Son como niños. Son labranza de Dios. Edificio de Dios. Entonces, hermanos, el problema del corazón del hombre cuando pierde su identidad como iglesia, porque a todos ellos eran cristianos, pero el problema es que perdieron la identidad de iglesia y comenzaron a subdividirse en grupos pensando que al seguir a un hombre iban a tener mayor recompensa o mayor bendición. Y algunos dicen, yo sois de Cristo, pero separándose del otro, como diciendo, yo soy y ustedes no, porque ustedes son de Pablo. Como que Pablo fuera algo. Sigamos leyendo un poquito más abajo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo aquí está diciendo, yo coloqué el fundamento, yo les prediqué a Cristo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nuevamente, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí quería llegar, hermanos. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Con esto vamos terminando, hermanitos. La iglesia tiene diferentes partes, miembros. Hay hermanos que colaboran con una visión, otros colaboran con la misma visión en otro énfasis. Tal vez algunos de los hermanos llamados a ser evangelistas, pero no quiere decir que él no haga nada más, sino que el Señor lo llama a evangelizar, le da esa gracia, y con eso lo lleva toda la gloria a Dios, lleva la gloria al Señor, y comienza el hermano a servir allí así a la iglesia.
Por otro lado, otro hermano tal vez en el ministerio de la predicación de la palabra o la enseñanza, para la gloria de Dios. Pero no quiere decir que ese hermano no pueda ir y evangelizar, sino que dentro se especializa, por así llamarlo, en la enseñanza para la gloria de Dios. Y así también otros, ¿cierto? El hermano que es apóstol, el hermano que es obrero, el hermano que es diácono, el hermano que es siervo en el sentido de acciones, que sirve, el hermano que es administrador, el hermano que es, no sé, hermanos, que intercede, y así con cada uno de los dones. Tienen que ver con la gloria de Dios, tienen que ver con la alabanza del Señor, con que se haga el objetivo por el cual nosotros estamos en la iglesia. Entonces, si yo me hago fan de un puro hermano, es como que usted dependiera y tuviera bendición solamente por un vaso. Como que el Señor tuviera muchos frutos en su huerto y usted solamente comiera manzanas. Es que yo soy de la manzana, no soy del durazno, ni de la sandía, ni de la uva, y se pierde toda la multiforme sabiduría de Dios por causa de que perdió su identidad y está enfatizado en una sola forma, en una sola manifestación. Volvamos al Corintios 12:12 para ir terminando, hermanitos. Vamos a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, hermanos, que lo que pasa es que en mí, a pesar que yo soy parte de la iglesia, mi función es esta. Y yo anhelo ser otra cosa. Entonces me frustro. Y toda mi vida soy un hombre o una mujer frustrado porque nunca, hermanos, aceptamos el lugar que el Señor nos ha dado en su cuerpo. ¿Cuántos hermanos hacen mucha actividad religiosa y no se centran en donde el Señor los ha colocado? Hermanos que luchan por estar adelante, hermanos que luchan por estar atrás, hermanos que luchan por tener o ser visibles, hermanos que luchan por ser invisibles en la iglesia, hermanos que luchan por, no sé, hermanos, evangelizar y acaparar miles de gente, pero cuando predican se frustran y dicen, es que nadie me escucha, nadie me comprende, nadie me cree, porque todavía están esperando ser como el evangelista tal vez de renombre del siglo XV, ser como, no sé, hermano, George Mueller, un hombre de oración. No, hermanos, que ese hombre era de oración, entonces todos tenemos que ser George Mueller. No, hermanos, porque nuestra identidad es ser de Cristo, no es ser George Mueller, no es ser Watchman Nee. Nuestra identidad es ser del Señor. Y si perdemos ese horizonte y queremos ser luteranos, como la iglesia luterana de Lutero, ¿sabe qué, hermano? Le digo algo, Lutero no era luterano. Lutero era cristiano, porque él era de Cristo, y él abandonó toda la religión circundante de ese minuto, aún perseguido, para vivir para la gloria de Dios, y eso casi le cuesta la muerte, porque lo persiguieron mucho. No como otros, ¿cierto? Como Juan Hus, que sí le costó la cabeza, y como otros hombres de Dios, que vivieron toda su vida para la gloria de Dios, y hoy día hay iglesias con los nombres de ellos, porque se perdió la identidad y los creyentes prefieren adoptar la visión de un hombre antes de adoptar la visión de Dios. Se quiere hacer obras en base a lo que hizo un hombre, pero no se quiere hacer la obra de Dios en la visión global del Señor, donde la iglesia es una y somos uno con todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y se acabó. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Porque se le reveló a Cristo, no a un hombre. Exacto. Y Pablo luchó contra esto. No lo estoy diciendo en base a que cataloguemos, no sé, a los hermanos pentecostales o bautistas y nos los apiedremos, sino en base a que nosotros mismos, hermanos, no nos dividamos en nuestro corazón siguiendo
formas, formatos. Es que las copitas, que la copa, ¿cierto? Es que el modelo de esa iglesia. Yo todavía me acuerdo, estábamos en un lugar y una hermanita llegaron y nos dijeron, no, hermano, queremos conversar con el hermano que preside porque nos queremos ir de la iglesia. ¿Y por qué? No, es que fuimos a un lugar donde tocan batería, entonces nos gusta allá. Y se querían ir de la iglesia porque en esa localidad donde fueron a visitar tocaban batería, entonces les gustó y querían irse para allá porque allá tocaban batería y acá no. Entonces uno lo puede entender en las niñas jóvenes. Pero hermanos, aún los pequeños deben entender esto. Porque si no nacemos con nuestra identidad correcta, el enemigo nos va a acechar y nos va a destruir, nos va a dividir. Y una casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Por qué Corintios no estaba prevaleciendo, hermanos? Porque estaba dividido en sí mismo. El Señor eso lo dijo en base a Satanás, pero lamentablemente eso se aplica también a la iglesia. La iglesia dividida, ramificada, deteniendo la obra del Señor. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente, aún con las vacunas, se están dividiendo los hermanos. Mañana va a ser, no sé, partidos políticos, como ya sucede en alguna otra. Pensamientos acerca del pololeo, del noviazgo, pensamientos acerca de X cosas. Entonces ya no nos reunimos juntos. ¿Por qué? Porque se perdió el horizonte del objetivo de la iglesia. Claro. Bueno, este es un tema que preferentemente el Señor me puso en mi corazón bastante tiempo. Lo hemos estado leyendo, dándole vuelta ahí, como se dice, masticando bastante, porque es lo que les decía al principio del primer compartir. El enemigo no va a atacarnos trayéndonos acá un hombre vestido de negro con una hoz en la mano, ¡adórenme! No, hermanos, Satanás no es así, es sutil. Y la sutileza va a comenzar para que nosotros comencemos a darnos vuelta nuestro corazón, salir del enfoque de Dios y comenzar a colocarlo en los hombres o en otras cosas, en énfasis, en lo que nos gusta. Es que a mí me gusta, hermanos, cuando en la iglesia hay harta adoración, porque ahí está Dios. Porque ahí hay libertad, hermano. Entonces el fuego del Espíritu y aleluya, y que todos griten a una, amén, sí, amén. Y ahí, eso a mí sí, pero ¿la iglesia es para usted o es para el Señor? O sea, ¿es para que usted se sienta ferviente o es para que el Señor reciba gloria? Porque si es para yo sentirme ferviente, vamos a la discoteca aquí a la esquina, pum. Y ahí saltamos y hacemos cosas, porque al final es la misma emoción, solamente que está vestida en un día a la semana con un grupo de alabanza. No, hermano, a mí me gusta la iglesia donde tocan ese himno, donde me hace llorar. Pero, hermano, mejor vea la lista de Schindler, llora más rápido, como en el minuto 40. Ahí todos lloran por la pena. Porque es la misma emoción, pero solamente llevada al lugar, porque la iglesia se transforma, hermanos, en nuestro deleite y no en lo que dice la Escritura, que es el deleite del Señor. El deleite del Señor es Cristo, y Cristo es su gloria, hermanos. Pero que nosotros también seamos para la gloria de Él. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.